Hola a todos y bienvenidos a Margeliz Estrategia y Cultura. Soy Margeliz Ramírez, y estoy encantada de que me acompañen en esta nueva inmersión en el fascinante mundo de la historia y cultura de la alimentación. Hoy vamos a desentrañar cómo algo tan cotidiano como lo que comemos es en realidad una ventana profunda a la complejidad de la humanidad. Si les apasiona entender las raíces de nuestras costumbres, la economía, la sociedad y hasta nuestra propia identidad a través de un lente inesperado, este vídeo es para ustedes. Prepárense para una perspectiva que va mucho más allá de lo que hay en nuestro plato. La alimentación, a primera vista, se presenta como una necesidad biológica fundamental. Es un hecho innegable que todos necesitamos comer para vivir y que alimentarse es incorporar al organismo alimentos que pueden contener o no energía y nutrientes. Esta percepción común, sin embargo, apenas roza la superficie de un fenómeno intrínsecamente más complejo y revelador de la experiencia humana. La aparente simplicidad de este acto cotidiano es, en realidad, un punto de partida para una exploración mucho más profunda. La comprensión de la alimentación, más allá de su función meramente nutritiva, abre las puertas a una disciplina académica vasta y multifacética. Este informe sienta las bases para el vídeo 1.2 del curso Introducción a la Historia y Cultura de la Alimentación. El objetivo central de este segmento es definir el campo de la historia de la alimentación y trazar su evolución, demostrando cómo pasó de ser una curiosidad marginal a una disciplina académica compleja y fundamental. Prestaré especial atención a la transición de un enfoque puramente material, centrado en calorías y raciones, a una mirada que integra sus profundas dimensiones simbólicas, sociales y culturales. Para comprender verdaderamente qué y por qué las personas comen de cierta manera a lo largo del tiempo, es indispensable adoptar una perspectiva holística. La alimentación no es un acto aislado, es un hecho social total. Este concepto, popularizado por el sociólogo Marcel Mauss y aplicado al estudio de la alimentación por académicos como Patricia Aguirre, sugiere que al estudiar la comida, se pueden abordar todos los ámbitos de una sociedad, desde su economía hasta su estética. Las prácticas alimentarias están profundamente arraigadas en la organización social, los sistemas de valores, la salud de las poblaciones y hasta las expresiones artísticas de una cultura. El estudio de la alimentación, por tanto, se convierte en una lente poderosa a través de la cual se puede decodificar la complejidad de las sociedades humanas. Realmente, la comida es un espejo de lo que somos. Si ya te está pareciendo fascinante, te invito a que le des un me gusta a este vídeo. Así sabré que este tipo de contenido te interesa y me ayudas a llegar a más entusiastas del conocimiento. La historia de la alimentación se define como el estudio sistemático de la interacción humana con los alimentos a lo largo del tiempo. Este campo abarca la producción, la distribución, el consumo y el significado social, ritual y económico de los alimentos. Su investigación se centra en cómo los hábitos alimentarios del ser humano han ido variando para poder adaptarse a las adversidades que el medio presentaba. Esto implica analizar los tipos de alimentos disponibles en diferentes épocas y lugares, las tecnologías y métodos utilizados para obtenerlos, desde la caza y la recolección hasta la agricultura y la industria, y cómo estas prácticas se transformaron en respuesta a cambios ambientales, tecnológicos y sociales. Más allá de estos procesos materiales básicos, la historia de la alimentación profundiza en la complejidad del evento alimentario, reconociendo que el acto de comer está atravesado por múltiples dimensiones. Estas dimensiones son interdependientes y ofrecen una visión integral de las sociedades pasadas y presentes. Veamos las dimensiones biológicas. Estas constituyen la base material de la alimentación, enfocándose en las necesidades y capacidades del organismo del comensal humano y las características de los alimentos, básicamente su aporte en nutrientes. Esta es la capa más fundamental, que a menudo fue el punto de partida de estudios previos, antes de que el campo expandiera su alcance. Dimensiones demográficas. Se refieren a cómo la cantidad, composición y costumbres de la población interactuando con factores ecológicos condicionan la dieta. Los patrones de crecimiento poblacional, la migración y la estructura de las comunidades tienen un impacto directo en la disponibilidad y el tipo de alimentos consumidos. Dimensiones económicas. Abarcan los sistemas de producción, comercio y consumo de alimentos. Esta dimensión influye directamente en la selección, compra de alimentos y cantidad.
Incluye el análisis de las grandes transiciones alimentarias históricas, desde la economía de subsistencia nómada hasta la mecanización y la globalización de la industria agroalimentaria. Comprender la evolución de los mercados, los precios y la disponibilidad de alimentos es crucial para entender las dietas históricas. Dimensiones sociales. La alimentación es, en esencia, un hecho social. Permite explorar por qué la gente come lo que come y revela diferentes modos de alimentarse en las distintas sociedades. Es un factor clave de diferenciación y jerarquía social, como se observa en el antiguo Egipto, donde la dieta egipcia variaba sensiblemente dependiendo de la clase social de los individuos. Las reglas de comensalidad, la distribución de alimentos y los roles en la cocina son indicadores claros de la organización social. Dimensiones culturales. La comida es cultura inmaterial y una fuerza poderosa que genera identidad. Un producto comestible se transforma en comida a través de la transmisión cultural de esos sentidos y sistemas de clasificación. Las prácticas alimentarias son un reflejo de la identidad, memoria, tradición y reunión. A diferencia de los animales, los seres humanos comen de un modo social, lo que imbuye a la comida de significados compartidos y valores culturales. Dimensiones simbólicas y rituales. Los alimentos poseen una profunda significación simbólica y pueden ser un símbolo de prestigio. Están ligados a historias, creencias, ritos y recetas y pueden actuar como un estímulo emocional. Desde tabúes dietéticos hasta festividades religiosas, el significado de la comida a menudo trasciende su valor nutricional. La interconexión de estas dimensiones es un aspecto fundamental del estudio de la alimentación. Por ejemplo, los cambios económicos, como la industrialización y la globalización de los sistemas alimentarios, no solo alteran la producción y distribución, sino que también provocan profundas transformaciones sociales, como la urbanización y la incorporación de la mujer al trabajo. Estas transformaciones, a su vez, impactan directamente las prácticas culturales de alimentación, llevando al auge de los productos ultraprocesados y la comida rápida. Esta dinámica ilustra cómo la historia de la alimentación ofrece una visión holística y dinámica de la evolución de las sociedades humanas. A continuación, se presenta una tabla que resume estas dimensiones clave, ofreciendo una visión estructurada de la amplitud del campo. Como ven, la alimentación impacta a cada faceta de nuestra historia. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a Margeliz Estrategia y Cultura y activar la campanita. Así no te perderás ni una de nuestras exploraciones. El camino de la historia de la alimentación desde una mera curiosidad hasta una disciplina académica rigurosa ha sido largo y sinuoso. Primeras observaciones. De los relatos anecdóticos al interés histórico incipiente. Aunque la historia de la alimentación moderna es un campo relativamente joven, el interés por las prácticas alimentarias tiene raíces profundas en la antigüedad. Ya los primeros historiadores y geógrafos, como los de la antigua Grecia, observaban los hábitos de comer y beber como marcadores de diferencia cultural. Con la era de los descubrimientos, cronistas de Indias como Cristóbal Colón, Gonzalo Fernández de Oviedo, Francisco López de Gómara y el padre José de Acosta, proporcionaron una ingente información sobre el Nuevo Mundo que incluía un apartado significativo dedicado a la alimentación de los pueblos recién encontrados. Sin embargo, este interés inicial a menudo se caracterizaba por una óptica dominante, que veía en la diversidad de productos y de costumbres una prueba más de la ventaja de la civilización de la vieja Europa frente al primitivismo de los nuevos pueblos conquistados. Los relatos tendían a ser pequeña historia o historia de lo pintoresco y de lo trágico, careciendo de la profundidad analítica y el rigor científico que definirían la disciplina posterior. La alimentación era tratada como un tema ligero, incluso anecdótico, centrado en las bizarrerías alimentaires de Sanciens. Estas primeras observaciones, aunque valiosas como fuentes primarias, representaban una fase de curiosidad más que de estudio académico sistemático, marcada por sesgos etnocéntricos y una falta de análisis profundo. Pioneros y movimientos fundacionales. Veamos el papel crucial de la Escuela de los Anales. Paradójicamente, la profesionalización de la historia en el siglo XIX, impulsada por figuras como Leopold von Ranke, quien priorizaba la construcción de la nación y los archivos estatales, supuso un paso atrás para el estudio de la alimentación. Temas como la comida eran menospreciados como una afición de aficionados y vistos como desviaciones o intentos de escribir historia como literatura.
Esta rigidez metodológica obstaculizó el desarrollo de historias sociales y culturales más amplias. El verdadero nacimiento de la historia de la alimentación moderna y académica ocurrió en el siglo XX, específicamente en el período de entreguerras, gracias a la inicial convocatoria de Lucien Febvre y de Marc Black en Francia. Estos fundadores de la influyente Escuela de los Anales fueron cruciales para legitimar nuevos objetos de estudio histórico. La contribución de Lucien Febvre fue pionera. En 1936, a través de la revista Annales, propuso una gran investigación interdisciplinaria sobre la cocina tradicional francesa. Esta iniciativa fue innovadora al reconocer la cocina francesa como un tema histórico legítimo y al enfatizar la necesidad de un enfoque interdisciplinario para su estudio. Esto marcó una ruptura significativa con los enfoques anecdóticos anteriores. Marc Black amplió estas ideas, destacando problemas de investigación clave que darían forma al campo. Entre ellos, las transformaciones en los regímenes dietéticos y sus efectos biológicos y psicológicos, el impacto de la expansión europea en la evolución dietética global, como el intercambio de productos entre continentes, y el fenómeno crucial de la segregación alimentaria basada en la región y, más significativamente, en la clase social. La Escuela de los Anales, con su visión amplia y multidisciplinaria de la historia total, proporcionó el marco intelectual necesario para legitimar la alimentación como un objeto serio de investigación histórica. Sin embargo, es importante señalar una evolución dentro de su propia contribución. Sus primeros trabajos, especialmente antes y después de la Segunda Guerra Mundial, a menudo se centraron en las hambrunas del pasado, así como a sus relaciones con la coyuntura económica, el movimiento cíclico de los precios, la producción agrícola y la demografía. Esto representaba un fuerte énfasis inicial en los aspectos materiales y económicos de la alimentación. La plena vuelta cultural dentro de la historia de la alimentación, incluso dentro de la tradición de los anales, fue un desarrollo posterior, que surgió a principios de la década de 1970 a medida que los académicos comenzaron a cuestionar los supuestos económicos deterministas y a explorar la lógica cultural detrás de los eventos relacionados con la alimentación. Esta progresión demuestra que la transición de lo material a lo cultural no fue un evento único, sino una evolución continua y matizada dentro de la disciplina académica. A continuación, se presenta una tabla que resume los hitos clave en la academicización de la historia de la alimentación. La evolución de la historia de la alimentación se caracteriza por una notable transición desde un enfoque predominantemente material hacia una comprensión más profunda de sus dimensiones culturales y simbólicas. Enfoque inicial. Cuantificación de calorías, raciones y supervivencia básica. Las primeras aproximaciones científicas a la alimentación, especialmente en el campo de la nutrición, se centraron en sus aspectos biológicos y fisiológicos. Pioneros como Antoine Lavoisier en el siglo XVIII, considerado el padre de la nutrición moderna, demostraron cómo los alimentos se queman en el cuerpo para producir energía, sentando las bases para la comprensión de las calorías y los nutrientes. La historia de la nutrición se desarrolló como una ciencia que estudiaba los alimentos y los nutrientes, así como su interacción en relación con la salud y la enfermedad. Este fue un empeño reciente que se remonta a no más de 200 años, entrelazándose con los avances en química, biología y fisiología. Dentro de la incipiente historia de la alimentación, particularmente en la tradición de los anales, hubo un fuerte énfasis en la evolución de la cantidad de alimentos consumidos, medida en calorías, y las transformaciones en la dieta. Este enfoque material a menudo se utilizaba como un indicador relevante del desarrollo económico, investigando cuándo consigue la población española una ingesta calórica suficiente. Si bien este enfoque cuantitativo proporcionó una base científica necesaria para comprender la función biológica de los alimentos, también representó una limitación para un estudio histórico integral. La transición implicó reconocer que estos aspectos materiales están intrínsecamente ligados y, a menudo, moldeados por fuerzas culturales y sociales. El giro cultural. Como los académicos comenzaron a explorar el significado, la identidad y el ritual. El campo de la historia de la alimentación expandió su mirada más allá de solo lo físico, raciones, calorías, para incluir las profundas dimensiones simbólicas, sociales y culturales de la comida. Este cambio fundamental reconoció que un producto comestible se transforma en comida a través de la transmisión cultural de esos sentidos y sistemas de clasificación.
Las elecciones alimentarias, por tanto, no se basan únicamente en necesidades biológicas, sino que están profundamente influenciadas por el sistema de valores que tienen las personas sobre un alimento. Académicos, incluyendo etnógrafos y etnólogos, comenzaron a investigar las opciones alimentarias, la significación simbólica de los alimentos, los tabúes dietéticos y religiosos, los procedimientos culinarios, los rituales de la mesa y, en general, las relaciones que mantiene la alimentación en cada sociedad. Este giro cultural representó un cambio de enfoque, pasando de la simple pregunta ¿qué comía la gente? Material, a por qué lo comían, cómo lo preparaban y qué significado tenía para ellos. Cultural, social, simbólico. Implicó comprender la alimentación no solo como una fuente de energía, sino como un complejo sistema de significados. Ejemplos ilustrativos. Para comprender la profundidad de esta transición, es útil examinar cómo alimentos comunes adquieren significados que trascienden su valor nutricional. El simbolismo del pan. Más allá de su papel como alimento básico y fuente de energía, el pan posee profundos significados culturales y simbólicos. Religioso. En el cristianismo, el pan representa el cuerpo de Jesucristo en la Eucaristía. Las diferencias en los ritos, latino versus griego, que usan pan ácimo o con levadura, respectivamente, conllevan simbolismos teológicos distintos, como la pureza o la unidad de la Iglesia y las dos naturalezas de Cristo. En el judaísmo, el pan ácimo, matzah, consumido durante la Pascua, Pesaj, simboliza la humildad y la liberación de la esclavitud en Egipto. En el Islam, el pan, especialmente el pan árabe, es central en la dieta y se comparte en momentos de comunión y festividad. Cultural social. El pan se asocia con la diosa Deméter, diosa de la agricultura y las cosechas, en la antigua Grecia. Refranes españoles como al pan, pan y al vino, vino o con pan y vino se anda el camino reflejan su papel en la sinceridad, la amistad y la subsistencia básica. Recetas tradicionales como las torrijas de vino o el pan con vino y nueces demuestran su profunda integración en el patrimonio culinario. La rica y multifacética simbología del pan permite a los historiadores analizar creencias religiosas, cohesión social, condiciones económicas, como alimento básico, y expresiones lingüísticas, actuando como un microcosmos de valores sociales más amplios. La significación cultural del vino. El vino, al igual que el pan, trasciende su función como simple bebida. Religioso. En el cristianismo, el vino simboliza la sangre de Jesucristo en la Eucaristía, representando la nueva alianza. La mezcla de una pequeña cantidad de agua con el vino antes de la consagración puede simbolizar la unión de la gente con Cristo. Aunque prohibido, harem, en el Islam, el vino tiene un significado profundo en otras tradiciones religiosas. Cultural, social. En la mitología griega, el vino está vinculado a Dionisio, el dios de la celebración, la alegría y la fertilidad. Refranes como con buen pan y buen vino, no te faltarán amigos o vino y pan, crían el cuerpo y dan entendimiento resaltan su papel en el vínculo social, el placer y hasta la salud. Su uso en catas para limpiar el paladar demuestra su rol en experiencias sensoriales refinadas. El estudio del vino revela actitudes sociales hacia el placer, la celebración, la jerarquía social, quién bebe qué, cuándo, y la adhesión religiosa, convirtiéndolo en un poderoso indicador de identidad cultural y normas sociales. El papel social y simbólico de la carne. La carne, crucial para el desarrollo del cerebro humano en la evolución, también posee un significativo peso cultural. Estatus social y jerarquía. En la Europa medieval, la carne de los animales era un bien reservado a las clases más altas de la sociedad, lo que la convierte en un factor clave de diferenciación y jerarquía social. Su consumo indicaba riqueza y poder. Ritual y celebración. Eventos como las carneadas, faenas o beneficios de animales para la elaboración de productos conservan esta connotación de festejo, lo que subraya un aspecto ritualístico o celebratorio incluso en su preparación. Restricciones religiosas y tabúes. Preceptos religiosos prohíben estrictamente ciertas carnes, como la carne de cerdo en el judaísmo y el islam, considerándola impura. Otras culturas consumen carnes consideradas no convencionales en otros lugares: caballo, perro, rana, camello, llama, canguro, cuy, lo que evidencia la diversidad cultural y la existencia de tabúes alimentarios. Simbólico y abstracto.
La carne puede simbolizar violencia y la muerte, o incluso el sacrificio, como en el mito del rey Sibi. El canibalismo, aunque raro y a menudo vinculado a hambrunas extremas, también existió como práctica ritual en algunas culturas. Debates contemporáneos. El consumo de carne sigue generando polémicas sociales, con movimientos como el vegetarianismo y el veganismo que reflejan la evolución de los valores éticos y ambientales en la sociedad. La historia del consumo de carne ilustra la interacción entre la necesidad biológica, desarrollo cerebral, las dinámicas de poder social, símbolo de estatus, los sistemas de creencias religiosas, tabúes y las consideraciones éticas y ambientales contemporáneas. Este ejemplo demuestra el recorrido completo desde la supervivencia material hasta complejas consideraciones culturales y morales. Estos ejemplos nos hacen pensar, ¿verdad? Me encantaría saber qué parte de esta historia te ha sorprendido más. Déjame tu comentario abajo y cuéntame. Tu opinión es muy valiosa para mí y para la comunidad. La historia de la alimentación no es un nicho aislado, sino un campo vibrante y profundamente interconectado con otras áreas del conocimiento. Su posición estratégica en los sistemas de vida y de valores en las diferentes sociedades le permite abarcar, a partir de este punto central, todos los ámbitos de una sociedad. Integración con la historia general. Historia social, económica y cultural. La alimentación sirve como una poderosa lente a través de la cual se pueden comprender amplios procesos históricos y conectar subcampos de la historia aparentemente dispares. Los cambios en los sistemas alimentarios a menudo reflejan transformaciones sociales más profundas. Historia social. Examina cómo la alimentación moldea las estructuras sociales, las jerarquías y la vida cotidiana. Esto incluye el estudio de las diferencias de clase en la dieta, como se vio en el antiguo Egipto y la Europa medieval con la carne, y cómo la comida funciona como un hecho social total que define la identidad y las relaciones grupales. Historia económica. Analiza los patrones de producción, distribución y consumo de alimentos, los mercados y la evolución de los sistemas agroindustriales. La transición nutricional, que mide el aumento de la ingesta calórica de una población, es un indicador económico clave. El estudio de la industria alimentaria revela cómo los cambios tecnológicos y empresariales han desplazado el protagonismo del sector agrario al industrial y la distribución. Historia cultural. Explora el papel de la alimentación en la identidad, las tradiciones, los rituales, las creencias y las expresiones artísticas. Esto incluye cómo un producto comestible se transforma en comida a través de la transmisión cultural, cómo la alimentación es una cultura inmaterial que genera identidad y cómo la cocina puede ser considerada un arte. Conexiones con otras disciplinas. Antropología, sociología, arqueología, nutrición, economía. El campo de la historia de la alimentación es inherentemente interdisciplinario, extrayendo conocimientos y metodologías de diversas áreas académicas para construir una comprensión holística. Antropología. Es crucial para comprender la compleja trayectoria de la alimentación humana, la transmisión cultural de los significados de los alimentos y los sistemas simbólicos, tabúes y rituales. Sociología. Contribuye al análisis de la alimentación como un fenómeno social, su papel en la organización social y los comportamientos colectivos. Arqueología. Proporciona evidencia directa de dietas prehistóricas, métodos de producción de alimentos y herramientas culinarias a través de restos materiales. Nutrición. Ofrece la comprensión científica del impacto biológico de los alimentos, la salud y la enfermedad. Desde las leyes fundamentales de la alimentación hasta el descubrimiento de vitaminas y la evolución de las pirámides alimentarias, la nutrición proporciona el marco para entender el aspecto material de la alimentación. Economía. Analiza la producción, distribución, mercados y patrones de consumo, incluyendo el estudio de la industria alimentaria y las transiciones económicas que afectan la dieta. Enfoques metodológicos. La naturaleza interdisciplinaria de la historia de la alimentación implica que los historiadores emplean una gama diversa de metodologías para abordar su objeto de estudio. Estas incluyen: cuantitativas. Análisis de datos numéricos como la ingesta calórica, los precios de los alimentos, los volúmenes de producción y los datos demográficos. Esto permite identificar tendencias a gran escala y correlaciones económicas. Cualitativas. Interpretación de narrativas, significados culturales, representaciones simbólicas y experiencias individuales.
Esto implica el estudio de relatos, mitos, refranes y el análisis de cómo los alimentos se transforman en comida a través de la cultura. Antropológicas. Estudio de los sistemas alimentarios, rituales, tabúes y la construcción social de lo que se considera alimento frente a lo comestible. Este enfoque ayuda a desentrañar las lógicas culturales subyacentes a las prácticas alimentarias. La combinación de estos enfoques metodológicos permite a los historiadores de la alimentación construir una imagen completa y matizada de cómo la comida ha moldeado y ha sido moldeada por las sociedades humanas a lo largo del tiempo. El estudio de la historia de la alimentación se nutre de una vasta gama de fuentes, tanto primarias como secundarias, que permiten reconstruir las prácticas y significados alimentarios del pasado. Panorama de las fuentes primarias. Fuentes arqueológicas. Restos de alimentos, semillas, huesos de animales, herramientas de cocina y estructuras relacionadas con la preparación y el consumo de alimentos proporcionan evidencia directa de dietas y tecnologías prehistóricas. Fuentes textuales. Incluyen una diversidad de documentos como libros de cocina históricos, crónicas de viajes y descubrimientos, registros administrativos, raciones, precios de alimentos, inventarios, obras literarias que describen banquetes o hábitos cotidianos, textos religiosos que detallan prohibiciones o rituales alimentarios, y correspondencia privada que revela experiencias personales con la comida. Fuentes iconográficas. Pinturas, esculturas, grabados, mosaicos y otros medios visuales que representan alimentos, escenas de comida, banquetes o actividades relacionadas con la producción y el consumo, ofrecen una ventana a las prácticas y el simbolismo de la alimentación en diferentes épocas. Historias orales y estudios etnográficos. Para periodos más recientes o culturas específicas, las entrevistas con personas mayores y los estudios etnográficos de comunidades actuales pueden proporcionar información valiosa sobre tradiciones culinarias, significados y prácticas que se transmiten de generación en generación. Libros introductorios y manuales recomendados. Para quienes se inician en el estudio de la historia de la alimentación, existen obras fundamentales que ofrecen una visión panorámica y rigurosa del campo. Estos textos no solo presentan los principales temas y debates, sino que también reflejan la evolución de la disciplina misma. Jean-Louis Flandrin y Massimo Montanari, Historia de la alimentación. Esta obra es considerada un manual seminal y esencial en el campo. Aborda preguntas fundamentales como el origen de la cocción, el surgimiento de los festines y la evolución de las costumbres en la mesa. Su introducción critica las pequeñas historias anteriores, a menudo pintorescas o anecdóticas, y defiende la importancia de la alimentación como objeto de investigación estratégica en los sistemas de vida y valores de las sociedades. Massimo Montanari es reconocido como uno de los mayores especialistas mundiales en historia medieval y de la alimentación. La consistencia con la que esta obra aparece en las fuentes de información subraya su estatus como un texto canónico para la introducción al campo. Jacques Attali, Historias de la alimentación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comer? Este libro ofrece una perspectiva extraordinariamente amplia, explorando la alimentación desde la prehistoria hasta el futuro, y sus vínculos con la religión, la sexualidad, la economía y la inteligencia artificial. Su índice, por ejemplo, detalla secciones sobre el hombre de Neandertal, Mesopotamia, la India, Egipto, el Islam, la Revolución Americana de Alimentos, el surgimiento de los restaurantes, el capitalismo alimentario, la industria agroalimentaria global, el impacto ambiental y las futuras dietas. La vastedad de los temas que aborda demuestra la inmensa amplitud e integración de la historia de la alimentación en casi todos los aspectos de la historia humana. La presencia recurrente de esta obra en las referencias consolida su posición como un texto introductorio clave que encapsula la amplitud del campo. Patricia Aguirre, Una historia social de la comida. Este libro es altamente recomendado por su perspectiva antropológica, que aborda la alimentación como un hecho social total. Ofrece una visión profunda de cómo la comida se entrelaza con la organización social, la salud y la cultura. Importancia de los prefacios académicos para comprender la evolución disciplinaria. Los prefacios y las introducciones de las obras académicas, como las de Flandrin y Montanari, son fuentes valiosas por sí mismas. En ellas, los autores a menudo articulan sus enfoques metodológicos, evalúan el estado actual del campo y explican cómo su trabajo contribuye a la evolución de la disciplina. Estos textos no son meros resúmenes,
Son metacomentarios críticos sobre la disciplina misma. Revelan cómo los académicos perciben el desarrollo de la historia de la alimentación, los desafíos que ha enfrentado y las direcciones futuras que se vislumbran. Al leer estos prefacios, se obtiene una comprensión directa de la complejidad académica de la historia de la alimentación y de cómo los estudiosos han trabajado para transformar una curiosidad en una ciencia rigurosa. La historia de la alimentación ha recorrido un camino notable, transformándose de una simple curiosidad a una disciplina académica sofisticada y esencial. Este recorrido se ha caracterizado por una profunda transición de lo material a lo cultural, reconociendo que la alimentación es mucho más que una necesidad biológica. Es un campo que ofrece perspectivas profundas sobre las sociedades humanas al examinar la comida como un imperativo biológico, una construcción social, un motor económico, una expresión cultural y un poderoso símbolo. La comprensión de la historia de la alimentación es crucial para abordar los desafíos contemporáneos. Por ejemplo, el análisis de las transiciones alimentarias históricas y el auge de los productos ultraprocesados es fundamental para contextualizar y enfrentar problemas de salud pública actuales como la obesidad y las enfermedades crónicas. De manera similar, la exploración de la relación histórica entre la alimentación y el medio ambiente, incluyendo la superproducción de gases de efecto invernadero y la destrucción de los suelos, es vital para desarrollar prácticas sostenibles en el futuro. Las polémicas sociales en torno al consumo de carne, que reflejan profundos debates éticos y culturales, también tienen sus raíces en cambios históricos y culturales. Mirando hacia el futuro, el campo de los estudios alimentarios continúa evolucionando. Se plantean nuevas preguntas sobre cómo alimentar a una población global creciente, el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas alimentarios y la promoción de un altruismo alimentario y una cocina positiva. La historia de la alimentación nos recuerda la importancia de recuperar el placer de hablar y comer juntos, reafirmando el papel perdurable de la comida como un pilar fundamental de la interacción social y la comunidad. El análisis histórico de la alimentación, por tanto, no se limita al pasado. Proporciona un contexto crítico y lecciones indispensables para navegar los desafíos globales presentes y futuros relacionados con la salud, el medio ambiente, la equidad social y la identidad cultural. Espero que esta profunda inmersión en la historia de la alimentación les haya abierto nuevas perspectivas sobre algo tan esencial en nuestras vidas. Recuerden que cada bocado tiene una historia. Ha sido un verdadero placer acompañarles en este segundo capítulo de este curso Introducción a la Historia y Cultura de la Alimentación. Hemos recorrido un camino interesante sobre cómo desde el interés como curiosidad a la ciencia metodológica de la investigación histórica de la alimentación. Si te has quedado con ganas de más, que estoy segura de que sí, te tengo una excelente noticia. El viaje continúa. Te espero en el siguiente vídeo, La vieja historia de la alimentación. En él, contrastaré la vieja forma de estudiar la alimentación con un enfoque más riguroso. No olvides darle me gusta si disfrutaste de este contenido, suscribirte a Margeliz Estrategia y Cultura y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo vídeo. Y por supuesto, comparte este vídeo con quienes sabes que les apasionaría este tema. Gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en Margeliz Estrategia y Cultura.